Capítulo 51. Tobirama Senju desapareció en un destello del dios del trueno volador, dejando a Kakuzu parado en el poste con nada más que una leve brisa a su paso. Kakuzu, siempre el hombre de negocios confiable, suspiró. El trato ya está cerrado. Supongo que estaré pendiente de su puesto. Estirándose perezosamente, se levantó, con su mirada penetrante escudriñando el flujo constante de aldeanos que iban y venían. Con Hashirama Senju a mando, Konoha no iba a enfrentar ningún problema serio. Era más una formalidad que una tarea real. Aún así, Kakuzu se resignó a montar guardia. En medio de su aburrimiento, resonó una voz. Kakuzu-sama. Es un honor conocerlo. Soy Iga Ritten del clan Iga. HM. Kakuzu se giró para mirar. Un hombre con ojos Byakugan impecables estaba allí, haciendo una reverencia perfecta de 90 grados. Su amplia túnica se balanceó ligeramente al levantarse, revelando un rostro de mandíbula cuadrada. Ah, el heredero Iga. Un placer conocerte, dijo Kakuzu, extendiendo la mano a modo de saludo. Ritten, siempre educado, rápidamente dio un paso adelante, haciendo una nueva reverencia mientras extendía ambas manos para agarrar las de Kakuzu. Por favor, no hay necesidad de tanta formalidad. Solo llámame Ritten. Claro, respondió Kakuzu, con un tono teñido de incomodidad. La inquebrantable cortesía del joven resultaba inquietante. Un comportamiento cortés era una cosa, pero este nivel de deferencia rayaba en lo opresivo. En términos de edad, Kakuzu le llevaba quizás 10 años a Ritten, una diferencia nada desdeñable para la amistad o incluso la camaradería. Sin embargo, la inquebrantable actitud de Ritten como joven respetuoso hacía que Kakuzu se sintiera raro. ¿Era porque parecía mucho mayor, o porque Ritten se hacía parecer demasiado pequeño? En todo caso, Ritten encarnaba al estereotipo de Iga, menos arrogante que los Uchiha, pero igual de difícil de acercarse. Sin duda, su educación rígida y jerárquica influyó, con sus rígidas divisiones entre familias principales y secundarias. Kakuzu miró a Ritten, quien seguía de pie, esperando sus siguientes palabras. Esta dinámica era agotadora. Por diplomacia, Kakuzu forzó una sonrisa. ¿Ya has comido? No. ¿Qué tal, dormir? Kakuzu se detuvo a media frase y corrigió rápidamente. O sea, ¿quieres comer algo luego? Ritten dio un paso adelante, haciendo una ligera reverencia. Estoy a tu servicio. Lo que decidas. Kakuzu sintió que se le formaba una gota de sudor. ¿Por qué sentía que Ritten dictaba el curso de la conversación a pesar de ser tan respetuoso? Suspiró para sus adentros. Sí, esta conversación estaba muerta. Antes de que las cosas pudieran volverse más incómodas, un destello de movimiento llamó la atención de Kakuzu. Informe. Un ninja sensorial se materializó ante ellos. Kakuzu-sama, el Tsuchikage está a menos de 10 kilómetros. Kakuzu y Ritten se enderezaron inmediatamente, abandonando su charla casual. El primer Tsuchikage, murmuró Kakuzu, despertando su interés. La curiosidad era natural cuando se trataba de alguien como Ishikawa, el hombre que había construido Iwagakure durante el caótico período de los reinos combatientes. Al poco tiempo, llegó el Tsuchikage. De baja estatura pero imponente presencia, hizo su entrada descendiendo con gracia del cielo, una hazaña poco común e imponente en el mundo shinobi. Soy Ishikawa, anunció. He venido a la cumbre de los 5 Kages. El Tsuchikage no perdió tiempo en presentarse, su tono carecía de arrogancia a pesar de su estatus. Bienvenido, Tsuchikage-sama. Lo saludó Kakuzu con una sonrisa cortés. Su viaje debe haber sido agotador. Le hemos preparado alojamiento en nuestra mejor posada, con aguas termales, exquisita gastronomía y camas de lujo. Por un cargo adicional, hay servicios especiales. Por aquí, por favor. ¿Nani? Ishikawa frunció el ceño, claramente desconcertado por la última parte de la declaración de Kakuzu. Kakuzu simplemente sonrió e hizo un gesto discreto a sus espaldas. Shikame, el miembro del clan Nara que estaba cerca, se adelantó rápidamente. Tsuchikage-sama, es un honor recibirlo. Permítame guiarlo a sus aposentos. Los miembros del clan Akimichi también avanzaron, recogiendo el equipaje del Tsuchikage. Sin más dilación, Ishikawa fue escoltado hasta la posada, seguido de cerca por su séquito. Entre ellos había 2 figuras notables. El primero fue Mu, el aprendiz del Tsuchikage, un hombre envuelto en vendas de la cabeza a los pies. El segundo era un ninja bajito, de nariz grande y sonrisa traviesa. Su mirada astuta lo decía todo, ya estaba tramando algo. Al cruzarse sus miradas, Kakuzu sonrió con complicidad.
Los labios del pequeño ninja formaron una frase silenciosa. Di tu precio. Kakuzu se rió entre dientes. Así que incluso Onoki de las dos escamas quería explorar las ofertas más coloridas de Konoha. Pero dada su corta edad, Kakuzu pensó que el chico podría con ello. Si el dinero era bueno, Kakuzu no veía por qué no. Después de todo, no sería su cintura la que se arriesgaría. A la tarde siguiente, Konoha recibió a la delegación del País del Agua. Entre ellos se encontraba nada menos que el fundador de Kirigakure, uno de los 5 Kages que puso fin al período de los reinos combatientes, el Mizukage, Byakuren. La edad del Mizukage se notaba. Parecía tener entre 60 y 70 años, con una cicatriz profunda e irregular que le cruzaba el rabillo del ojo izquierdo. Kakuzu no intentó invitarlo a actividades de ocio. Se daba cuenta de que Byakuren no era de los que disfrutaban de esas bromas. El hombre probablemente tenía un temperamento irascible, y Kakuzu podía imaginarse una situación en la que, si se atreviera a hacer semejante sugerencia, el Mizukage lo miraría con enojo, lo arrastraría a disfrutar de cualquier servicio que mencionara y luego le exigiría que pagara la cuenta. Definitivamente no valía la pena. Kakuzu pensó que el temperamento de Byakuren debía ser el más intimidante entre los 5 Kages, hasta 3 días después. Un gran séquito de más de 60 hombres apareció en las puertas de Konoha. El espectáculo puso inmediatamente en alerta máxima a los guardias de Konoha. El grupo vestía una armadura de batalla rudimentaria, con sus brazos musculosos expuestos a la vista de todos. Cada hombre permanecía inmóvil, mirando fijamente las puertas de Konoha con ojos como rocas. Para un forastero, podría haber parecido que se preparaban para un ataque. De entre la multitud emergió un hombre alto y moreno, en su mejor momento. Su imponente presencia ya llamaba la atención. Cuando dio un paso adelante, su voz resonó como un trueno. Soy Ya, el primer Raikage, estoy aquí por invitación para asistir a la cumbre de los 5 Kages. Y aún así, tu Konoha ha decidido dejarnos parados afuera de tus puertas. ¿Así es como tratas a tus invitados? La fuerza de su voz era ensordecedora y estaba claro que se trataba de una táctica de intimidación. La exhibición dejó a los shinobi de Konoha rechinando los dientes o con la mirada de frustración. Ninguno apreció el tono del Raikage, pero no se atrevieron a actuar precipitadamente. Kakuzu, sin embargo, mantuvo la compostura. Dio un paso adelante, y su actitud tranquila despertó la silenciosa admiración de los shinobi de Konoha. Algunos creían que la compostura de Kakuzu reflejaba su magnanimidad, su capacidad para tolerar semejante provocación. Otros creían que se debía a su inmensa paciencia, que le impedía rebajarse al nivel del Raikage. Pero lo que ellos no sabían es que la calma de Kakuzu tenía una explicación más simple. ¿Por qué me importaría? Ni siquiera soy un shinobi de Konoha. Solo estoy aquí para vigilar la puerta por dinero. ¿Por qué enojarse? Carraspeando, Kakuzu se recordó a sí mismo que debía ser discreto en esta situación. Dio un paso adelante, enfrentándose al imponente Raikage. Incluso con la impresionante altura del Raikage, la presencia de Kakuzu parecía empequeñecerlo, su aura presionando como una pesada nube de tormenta. Con voz baja y áspera, Kakuzu rompió el tenso silencio. Entra. No causes problemas. Con eso, se giró para irse, pero se detuvo a mitad de paso para mirar hacia atrás al Raikage. Y si lo haces, enfrentarás las consecuencias. Capítulo 52. Los ojos del primer Raikage se abrieron ante la evidente amenaza, su expresión se contrajo incontrolablemente mientras miraba la figura de Kakuzu que se alejaba. ¿Quién se cree este tipo que es? Se atreve a gritarme así, al Raikage. Imperdonable. A pesar de la tormenta que se avecinaba en su corazón, Raikage se contuvo. A Kakuzu no le importaba. Simplemente estaba allí para hacer alarde de su arrogancia e irse. Y lo logró. Si el Raikage realmente hubiera decidido iniciar una pelea, no habría sido problema de Kakuzu. El alboroto inevitablemente habría atraído a Shirama Senju, quien habría intervenido para educarlo. Afortunadamente, el Raikage tuvo el suficiente sentido común como para tragarse su ira. Maldita sea, Konoha. Te haré pagar en la mesa de negociaciones. Agitó la mano con frustración, indicándole a sus shinobi de Kumogakure que se retiraran. Aunque la humillación que Kakuzu le había infligido aún latía en el corazón, Raikage planeaba ajustar cuentas durante las negociaciones. Una vez que el séquito de Kumogakure entró en la aldea, los 5 Kage estaban reunidos. Pero, por supuesto, no se sentaron a la mesa de negociaciones de inmediato. Reuniones como estas requerían preparación, un proceso largo.
El sol bañaba la tierra con una luz brillante, vigorizándola, pero también obligando a muchos a refugiarse en sus casas para escapar del calor agobiante. Lo que debería haber sido una calle animada se había vuelto notablemente más tranquila. Apoyado tranquilamente en un árbol centenario, la mirada serena de Kakuzu recorrió el apacible paisaje. Sabía que no debía dejarse engañar por esa fachada. Un Tsuchikage aparentemente serio y amable, que en realidad era un conspirador del más alto orden. Un Kazekage siempre alerta, cuya paranoia no permitía ningún lapso de vigilancia. Un Mizukage feroz e intimidante, con una mirada lo suficientemente aguda como para matar. Y por último, el irascible Raikage, todo músculos y energía explosiva. Reuniendo a estos cuatro en un solo lugar, el caos era inevitable. Kakuzu rió para sus adentros. Seguro que sería un buen espectáculo. De repente, ¡zas! Tobirama Senju apareció a su lado en un instante. ¿Otra vez? Kakuzu permaneció imperturbable, apoyado en el árbol. ¿Crees que no te sacaré? Tobirama se había convertido en una especie de práctica de tiro al blanco móvil, apareciendo y desapareciendo a su antojo. Era francamente irrespetuoso. Si esto continuaba, era solo cuestión de tiempo para que ocurriera algo incómodo. Tobirama simplemente lo miró, sin ofrecer ninguna explicación. Si no fuera por la urgencia de la situación, no habría recurrido a tales métodos. La situación todavía está bajo control, afirmó rotundamente. Kakuzu arqueó una ceja. Las palabras de Tobirama estaban cargadas de implicaciones. Con su aguda percepción y su prolongada observación, ya comprendía bien el temperamento de los cuatro Kage. Mantenerse bajo control significaba que, por ahora, los cuatro Kage no representaban una amenaza inmediata para Konoha. Cada uno de ellos era formidable, pero un duelo contra Tobirama, con su técnica del dios del trueno volador y numerosas técnicas secretas, incluso ellos lo tendrían difícil. Konoha tenía poco de qué preocuparse. Me voy, anunció Kakuzu, estirando el cuello como indicando que su tarea estaba hecha. No puedes irte todavía. ¿MMM? Preguntó Kakuzu, entrecerrando los ojos, dirigiéndose a Tobirama. ¿Qué quieres decir con eso? La aldea no estará tranquila en los próximos días. Necesito que vigiles a ciertas personas, dijo Tobirama, haciendo una breve pausa antes de continuar. Raikage, Kazekage, Mizukage, ya tienen gente siguiéndolos. El Tsuchikage es tu responsabilidad. Ja. Se burló Kakuzu. Tobirama sí que lo trataba como a un jornalero. Justo cuando Kakuzu abrió la boca para negarse, Tobirama lo interrumpió, su tono se volvió agudo. Triplica el sueldo. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, Tobirama activó la técnica del dios del trueno volador, desapareciendo en un instante. Maldita sea. Maldijo Kakuzu al mirar el lugar vacío donde Tobirama había estado hace unos momentos. Será mejor que pagues. Los siguientes días transcurrieron rápidamente. Mientras Konoha se preparaba para las conversaciones, las otras cuatro aldeas estaban igualmente ocupadas. Los shinobi se movían con ajetreo por las posadas que albergaban a las delegaciones. Sus movimientos delataban la tensión subyacente. Las negociaciones eran nada menos que un campo de batalla. Los acuerdos finales podían determinar el destino de cada aldea, por lo que no sorprendió que algunos comenzaran a buscar información en Konoha. ¿Cuántas bestias de cola se estaban distribuyendo? ¿Cuáles eran sus precios? ¿Qué postura estaba tomando el Hokage en estas conversaciones? Sin embargo, espiar Konoha no era tarea fácil. En el pasado, esta habría sido la oportunidad perfecta para infiltrar agentes. Pero con las técnicas del clan Yamanaka extendiéndose por las filas, infiltrar espías en Konoha se había vuelto casi imposible. Quienes fueron interrogados en Yamanaka no solo divulgaron información de inteligencia actual, sino que también revelaron detalles de operaciones pasadas. El antiguo método de criar agentes encubiertos desde la infancia ya no era viable. Entregar al personal existente en Konoha se había convertido en la única opción viable, aunque con poco éxito. Los fragmentos de información reunidos sobre las negociaciones no fueron muchos. Como mínimo, no podían permitir que las conversaciones ganaran ni un ápice de ventaja. Mañana, al amanecer, comenzaría la cumbre de los 5 Kage. Esta noche estaba destinada a ser agitada para las otras 4 aldeas. Muchos, sin duda, permanecerían despiertos toda la noche. El primer Tsuchikage se arrodilló junto a la ventana, contemplando la astuta luna creciente. Un brillo sutil e inescrutable brilló en sus ojos. Mu, no ki.
Ante su llamado, dos figuras se arrodillaron detrás de él al unísono, con la cabeza inclinada mientras esperaban las órdenes del Tsuchikage. Vete. Por el bien del pueblo. Pase lo que pase, haz el viaje hoy. Haz lo posible por negociar, ¿entendido? Al escuchar las instrucciones del Tsuchikage, Mu, con el rostro vendado, no mostró ninguna reacción visible. A su lado, la habitual despreocupación de Noki dio paso a la solemnidad y la seriedad. Comprendido. Tsuchikage, déjalo en nuestras manos. Ambos asintieron bruscamente antes de desaparecer en un instante. La noche era profunda y silenciosa. Una suave brisa azotó el dobladillo del abrigo de Kakuzu. Lentamente, dejó el libro en sus manos, con la mirada perdida en el horizonte lejano. La gente siempre andaba a toda prisa, persiguiendo futuros inciertos y destinos inmutables. Sin embargo, pocos sabían que algunos asuntos escapaban al esfuerzo humano. Aún así, siempre había quienes estaban decididos a intentarlo, sin importar las adversidades. En el bullicioso distrito comercial de Konoha, el reloj de pared dio la medianoche. Ya era tarde, pero los puestos de comida seguían animados y llenos de clientes. En medio del bullicio, el dueño del puesto atendía con afán a los clientes, con las manos ocupadas pero el rostro radiante de alegría. La imponente figura de Kakuzu se acercó a un ritmo pausado. Buenas noches, señor. ¿Qué le gustaría comer? Saludó el dueño cortésmente. Kakuzu le lanzó al hombre una mirada tranquila antes de desviar su mirada hacia cierta mesa. No hace falta. Alguien ya ha pedido por mí. Siguiendo la mirada de Kakuzu, el dueño miró hacia un lado y vio a dos personas sentadas en una mesa. Noki y Mu, que habían salido tarde a comer algo. Como shinobi, ambos habían notado la presencia de Kakuzu. Al cruzarse con su mirada, sus ojos transmitieron una comprensión tácita. Ambos eran Jonin de élite de Iwagakure y sabían desde hacía tiempo que Kakuzu los seguía. Ahora que los había seguido hasta aquí, era imposible ignorarlo. Compañero shinobi de Konoha, ya que estás aquí, eres nuestro invitado. Ven, toma asiento. Dijo muy cortésmente, indicándole a Kakuzu que se uniera a ellos. Ja ja ja. Noki se levantó, riendo a carcajadas. ¿No es este el mismo chico que nos recibió el otro día? ¿Qué momento? Ven, comamos juntos. Su entusiasta invitación no dejó a Kakuzu con motivos para rechazarla. Se sentó a la mesa, recorriendo brevemente con la mirada los platos intactos que tenían delante. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Kakuzu-san, nos has protegido incansablemente estos últimos días. Debo brindar por tus esfuerzos, dijo Mu, levantando una copa de sake. Incluso se hizo un pequeño corte en las vendas para beberlo de un trago. No es nada. Es solo una pequeña tarea, respondió Kakuzu con una sonrisa tranquila, devolviendo el brindis. A su lado, Noki sonrió y le sirvió otra bebida a Kakuzu. Oye, Kakuzu-sama, estás siendo demasiado tacaño. Te dije que pagaría extra. ¿Cuándo me enseñarás Konoha y me dejarás experimentar la cultura local? La sonrisa pícara de Noki hizo que Kakuzu entrecerrara ligeramente los ojos. Bebió su sake sin decir palabra. Este niño, Noki, puede que sea un poco mayor que Hiruzen Sarutobi, pero todavía estaba lejos de ser un adulto. Mocoso, ¿aún eres un novato y ya piensas en esas cosas? Ridículo. Espetó Kakuzu. Noki rió torpemente ante la severa reprimenda de Kakuzu, rascándose la cabeza. Las bebidas continuaron, con Noki y Mu turnándose para levantar sus tazas hacia Kakuzu, como si estuvieran decididos a beber toda la noche. Media hora después, Kakuzu miró al cielo y dejó su taza bruscamente. Miró a los dos que tenía frente a él con una leve pero significativa sonrisa en los labios. ¿Saben por qué no fui tras sus cuerpos reales y en su lugar elegí sentarme aquí, bebiendo y charlando con ustedes? Ante estas palabras, las sonrisas en los rostros de Noki y Mu se congelaron instantáneamente. ¿Qué quiere decir, Kakuzu-sama? Nosotros, empezó Noki, pero se quedó callado a mitad de la frase. Se maldijo por dentro, deseando poder darse dos bofetadas. Por supuesto, Kakuzu, un shinobi de élite de su calibre, vería a través de sus clones de arcilla. Mu, sin embargo, mantuvo la calma. Probablemente había adivinado las intenciones de Kakuzu. Seguirle el juego sin interferir con los planes de sus cuerpos reales. Esto sin duda fue un alivio para ellos. Kakuzu les lanzó una mirada desapasionada. La razón por la que no he ido tras sus cuerpos reales es simple. Ya que tienen tantas ganas de bailar, ¿por qué debería detenerlos? Estas palabras tocaron la fibra sensible.
Aunque Noki y Mu mantuvieron la compostura, el destello de pánico en sus ojos los delató. Capítulo 53. Noki y M se encontraban frente a una habitación en penumbra. Alzando la voz, anunciaron su propósito a la persona que estaba dentro. Momentos después, el hombre emergió. Vestía una armadura y una diadema de Konoha le cubría la frente. Su larga cabellera puntiaguda le ocultaba la mitad del rostro, pero ni la noche más oscura podía ocultar el intenso resplandor de su Sharingan carmesí. Era Uchiha Madara. Señor Madara, comenzó M con tono respetuoso pero firme. Representamos a Iwagakure. Venimos a proponer una alianza con Konoha. Madara permanecía de pie en lo alto de los escalones de piedra, con los brazos cruzados, mirándolos. Su Sharingan brillaba amenazante en la oscuridad, como si les despojara de sus pensamientos, de sus secretos. El recuerdo de una conversación pasada con su mejor amigo afloró a su mente. Una conversación sobre la confianza, la comprensión y el coraje de desnudar el alma para forjar vínculos. Pero ahora, con su sueño hecho realidad, representado por la diadema que llevaba, esos ideales parecían tan lejanos. Mirando las dos figuras de abajo, la expresión de Madara era fría mientras hablaba, su voz profunda y autoritaria. Arrodíllate para mostrar tu sumisión a Konoha. Kuke. Noki, joven y descarado, tragó saliva con dificultad, con la incredulidad grabada en su rostro. Tartamudeó. Así no debería ser, señor Madara. ¿Cómo puede decir semejante cosa? Hashirama-sama. Las alianzas no existen. La brusca interrupción de Madara cortó las palabras de Noki como una espada. La confianza entre las personas era fugaz y frágil. Para él, ya no tenía sentido perseguir esas ilusiones. Sométete al poder de Konoha, dijo Madara, con su Sharingan reduciéndose a rendijas. Y no vuelvas a mencionar su nombre en mi presencia. Sonido metálico. El Mangekyou Sharingan se activó y su patrón caleidoscópico brilló siniestramente. Bastardo. El tono imperioso de Madara encendió una llama en el interior de Noki. La idea de que su aldea se inclinara ante Konoha era más insoportable que la muerte. Él y M rápidamente formaron sellos manuales, con la intención de demostrar su fuerza. Pero para Madara, su desafío era simplemente ridículo. Susanoo. Una oleada abrumadora de chakra envolvió a Madara. Un imponente guerrero azul se materializó, su esqueleto translúcido lo protegía, su energía latía como una tormenta. Con un rugido ensordecedor, el Susanoo estremeció la tierra al alzar un puño colosal y derribarlo. Auge. El suelo frente al edificio quedó reducido a escombros en un instante. Noki y M salieron volando, completamente impotentes ante el poder de Madara. Aunque magullado y golpeado, Noki se obligó a levantar la cabeza. Su cuerpo gritaba de dolor, pero su espíritu se negaba a rendirse. Aferrándose a un trozo de escombros, los recuerdos de sus camaradas y la voluntad de piedra, la inquebrantable determinación de Iwagakure, cruzaron su mente. Este no era el final. No podía permitirlo. Lenta y laboriosamente, comenzó a levantarse, su determinación se endurecía con cada movimiento. Este era su momento, su oportunidad de encarnar la voluntad inquebrantable de la piedra. Pero la voz fría y burlona de Madara destrozó esa fugaz esperanza. Entonces, ¿todavía quieres bailar? Con un movimiento de su Mangekyou Sharingan, Noki se derrumbó y su resistencia fue aplastada por completo. Cuando Noki recuperó el conocimiento, ya había amanecido. Lo primero que sintió fue un dolor abrasador que le recorrió el cuerpo. Ah. ¿Qué me pasó? Gimió, entrecerrando los ojos al ver lo que lo rodeaba. Estaba atado a una camilla, con el cuerpo vendado con fuerza. A su alrededor, los médicos de Konoha se movían con precisión. Al examinar el área, vio un rostro familiar. Kakuzu, ¿dónde está el Tsuchikage? Preocúpate por ti primero, respondió Kakuzu sin rodeos, retirando la mano de la muñeca de M tras tomarle el pulso. M, acostado en otra camilla, asintió agradecido a Kakuzu. Sus heridas eran superficiales, solo algunos rasguños y moretones que sanarían rápidamente con reposo. En cuanto a Noki, Kakuzu le puso una mano en la muñeca, con expresión indescifrable, mientras realizaba un breve diagnóstico. Entonces, sin previo aviso, Kakuzu soltó una risita seca. ¿Qué pasa? Preguntó Noki nervioso, observando su cuerpo vendado. Pagaste el precio por hacerte el héroe, dijo Kakuzu con un dejo de burla en el tono. Tu chakra está completamente desorganizado, causando estragos en tu sistema nervioso. Tu columna lumbar es un desastre. Si quieres recuperarte, mejor tómatelo con calma. Y olvídate de ciertas actividades. Se puso de pie y le lanzó a Noki una mirada compasiva. Cuídate.
Al menos estás vivo. En cuanto a mí, la mirada de Kakuzu se desvió hacia el horizonte. Tengo que ver cómo está tu amado Tsuchikage. Sin decir otra palabra, Kakuzu desapareció en un abrir y cerrar de ojos. En una sala de reuniones especialmente construida en Konoha, se estaban llevando a cabo los preparativos para la primera cumbre de los 5 Kage. Este era un pabellón de 2 pisos, fuertemente custodiado por centinelas visibles y vigías ocultos. La seguridad era tan estricta que incluso la trayectoria de vuelo de una mosca perdida quedaba documentada. Kakuzu entró al primer piso a paso firme. En cuanto entró, la atmósfera tensa lo golpeó como una cuchilla. Piedra, nube, niebla y arena. Los shinobis de cada aldea, sentados con las piernas cruzadas en sus respectivas zonas, vigilaban el pabellón mientras se protegían mutuamente. La confianza escaseaba, pero su vigilancia garantizó que los Kage de arriba pudieran celebrar su reunión en paz. Cuando Kakuzu entró, el contingente de Konoha también llegó. «Oh, Momoka, ¿cómo se ve?» Senju Momoka se apartó un mechón de cabello de la cara y señaló hacia arriba. Las conversaciones ya han comenzado. Hay 6 personas en la habitación. Tobirama asiste al líder del clan como asistente, añadió con tono tranquilo pero autoritario. Solo podemos observar desde el perímetro. Acercarse sin permiso está estrictamente prohibido. Si alguien se atreve, las palabras de Momoka fueron interrumpidas abruptamente. Auge. Una explosión ensordecedora rompió el tenso silencio como un trueno que surge de un cielo despejado. Los shinobi de todas las naciones se pusieron de pie de un salto, desenvainando sus armas, kunai, senbon y más, en un instante. Sus manos se movían instintivamente, formando sellos preparándose para un ataque enemigo. Incluso los shinobi de Konoha, incluyendo a Momoka, estaban visiblemente sorprendidos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué habría una explosión de la nada? ¿Podría alguien ser realmente lo suficientemente audaz, o tonto, como para perturbar la cumbre de los 5 Kage? Después de todo, esta era una reunión de los 5 líderes más poderosos del mundo shinobi. Cualquiera que se atreviera a causar problemas aquí firmaría su sentencia de muerte. Mientras la tensión aumentaba y la especulación se descontrolaba, una tos rompió el caos. Ejem. Kakuzu se aclaró la garganta. Su voz grave exigía atención mientras intentaba disipar la inquietud. Por favor, todos regresen a sus puestos. No hay necesidad de entrar en pánico. La explosión que oyeron fue porque, miró hacia arriba, su expresión era ilegible. El Hokage se golpeó la cabeza. Capítulo 54. La sala de reuniones del segundo piso bullía de actividad. Además de los 5 Kages, que conversaban alrededor de una mesa pentagonal, sus respectivos guardaespaldas vigilaban en cada esquina de la sala. Esta disposición era tanto una muestra de autoridad como de respeto hacia los Kages. Senju Momoka, actuando como asistente, asintió ante la sugerencia de Kakuzu. Momoka, tómate un descanso. Yo me encargaré de todo aquí, dijo Kakuzu, dando un paso adelante. Gracias, Kakuzu, respondió antes de retirarse. Ni lo menciones. Como ninja experimentado, los instintos de Kakuzu se activaron al observar la sala. Los guardaespaldas que acompañaban a los otros Kage eran individuos intrigantes. El guardia del Café Kage era un hombre calvo cuya brillante cabeza lucía un llamativo tatuaje de dragón, audaz y llamativo. Kakuzu elogió en silencio su individualidad. El guardaespaldas del Raikage era un hombre corpulento con el aspecto distintivo de alguien de Kumogakure. No había mucho más destacable en él, así que Kakuzu siguió adelante. El guardaespaldas del Mizukage era sorprendente. Un joven de piel pálida y cabello largo que irradiaba elegancia. Sus rasgos eran sorprendentemente atractivos, hasta el punto de que Kakuzu tuvo que admitir que su atractivo destacaba. Finalmente, el guardaespaldas del Tsuchikage despertó la curiosidad de Kakuzu. Este hombre, cubierto de vendas, se parecía a Mu, quien había sido llevado en camilla antes, pero era claramente una persona diferente. Cada guardaespaldas era único a su manera, pero esta no era la principal preocupación de Kakuzu. Su atención regresó a la mesa central, donde los 5 Kages estaban enfrascados en una discusión. Tal como todos habían escuchado antes, Senju Hashirama apenas había comenzado la reunión cuando hizo una profunda reverencia, y su frente se estrelló contra la mesa de madera con un estruendo atronador. Senju Tobirama se quedó helado de incredulidad. Este es nuestro territorio. ¿Por qué se inclina así? ¿No es humillante? Los otros 4 Kage quedaron atónitos por un momento, y luego se emocionaron. ¿Acaso Senju Hashirama mostraba sumisión?
¿Sería esta una oportunidad para obtener más concesiones o incluso más bestias con cola? Sin embargo, su euforía duró poco. Como líderes experimentados, no eran ingenuos. La fuerza del arco de Hashirama había provocado temblores similares a un terremoto. Si hubiera dirigido esa fuerza hacia ellos, sus columnas se habrían roto al instante. La única razón por la que la mesa permaneció intacta fue gracias a su construcción, cortesía del elemento madera. Al comprender esto, los otros Kage permanecieron vigilantes. Bajo la dirección de Tobirama, la reunión finalmente pasó a su tema principal. En vista de la diversidad de fuerzas entre nuestras naciones, comenzó Tobirama, proponemos una distribución equilibrada de las bestias con cola para mantener el equilibrio entre nosotros. Sin embargo, exigiremos una compensación a cada aldea por esta asignación. No estaba claro si Tobirama realmente creía en esta propuesta, pero sin duda estaba alineada con la visión de paz de Hashirama. Hashirama, radiante con su optimismo habitual, intervino. No hay necesidad de dinero. Estoy dispuesto a regalar las bestias con cola. Cállate. Rugió Tobirama, incapaz de contener su frustración. Ignorando la presencia del otro Kage, silenció a su hermano mayor con una mirada tan aguda que dejó a Hashirama sin palabras por un momento. Aunque la escena era cómica, ninguno de los demás Kage se atrevió a reír. Por ahora, sus mentes estaban ocupadas con la logística y las implicaciones de la distribución de las bestias con cola. Mientras tanto, Kakuzu observaba en silencio desde la barrera, tomando nota de todo. Esta negociación era inherentemente desigual. El poder del dios Shinobi era un hecho indiscutible en el mundo ninja. Entonces, ¿qué infundió confianza al otro Kage para venir a Konoha a esta reunión? La respuesta fue sencilla. Por el bien de sus pueblos. Sin importar la presión, debían conseguir el mejor trato posible. Si mostraban miedo o debilidad frente a sus subordinados, mancharían no solo su reputación, sino también el prestigio de sus aldeas. Kakuzu no pudo evitar reconocer su determinación. Estos Kage eran verdaderos maestros de las apariencias, excepto, por supuesto, Hashirama. Era bien sabido que Hashirama tenía poco interés en el título de Hokage. Siempre había deseado que Uchiha Madara asumiera el cargo. Sin embargo, tras una votación democrática, fue elegido a regañadientes por demanda popular. Para Hashirama, el puesto significaba poco comparado con su sueño de unidad. Auge. La cabeza de Hashirama golpeó la mesa nuevamente y otro pequeño terremoto recorrió la habitación. Hemos tenido nuestros conflictos, dijo con seriedad, pero nacieron de la necesidad, por el bien de nuestras familias y clanes. Incluso si llegamos a un acuerdo hoy, ¿quién sabe cuánto durará esta paz? Pero siempre he tenido un sueño, la esperanza de que algún día podamos trascender fronteras y unirnos como uno solo. Les imploro que den el primer paso hacia ese sueño. Su sinceridad, reforzada por sus acciones, conmovió a los demás Kage. Aunque aún albergaban dudas, dejaron de lado sus quejas por un momento. Los otros Kage parecían dispuestos a proceder como sugirió Hashirama, discutir la distribución de las bestias con cola y firmar un acuerdo de paz. Al comenzar las conversaciones, todos los Kage ajustaron sus posturas, adoptando una actitud más seria. Aunque el marco general ya estaba establecido, la negociación de los detalles inevitablemente dio lugar a desacuerdos y disputas. Fue el Tsuchikage, Ishikawa, quien primero armó revuelo. Inmediatamente dirigió sus críticas al Kazekage. No creo que el país del viento merezca una bestia con cola, declaró Ishikawa con aspereza. Su tierra no es más que un desierto interminable con escasos recursos. Las constantes tormentas de arena dejan a su gente sumida en la miseria. Si les concedieran una bestia con cola, sin duda la usarían para invadir otras naciones y apoderarse de tierras fértiles. Al escuchar esto, el Kazekage, Reto, explotó de ira. ¿Qué? ¿Estás diciendo que debería aceptar menos solo porque nací con mala suerte? Ridículo. Sin embargo, antes de que Reto pudiera terminar de expresar su frustración, otra voz se unió a la pelea, esta vez la del Raikage. Kazekage, intervino el Raikage con tono frío e inflexible. Este no es un mercado abierto en tu país donde puedes hacer berrinches y sembrar el caos. El Tsuchikage tiene razón. Si quieres una bestia con cola, tienes que darnos una explicación razonable. En ese momento, Reto comprendió. El Raikage y el Tsuchikage claramente habían conspirado de antemano. Se habían aliado para atacarlo, atacando al unísono durante las negociaciones de hoy. Ante su ataque coordinado, Reto se quedó sin palabras. Después de todo, no estaban del todo equivocados.
En la clasificación actual de las 5 grandes naciones, Konohagakure ocupaba sin duda la cima, con dominio tanto militar como político. Si bien la clasificación para el segundo puesto era debatible, no había duda sobre quién ocupaba el último lugar: Tsunagakure. No era algo personal, era simplemente la cruda realidad. El terreno de Tsunagakure, dominado por arena estéril, obligaba a la nación a depender de alimentos importados. Para colmo, el país del viento tenía poco que exportar. Muchos de sus habitantes aún padecían hambre, y económicamente, la aldea estaba rezagada incluso con respecto a algunas de las naciones más pequeñas. Acorralado por el Tsuchikage y el Raikage, Reto apretó los puños con fuerza, sus ojos inyectados en sangre ardían de furia. Si el escenario hubiera sido diferente, podría haber saltado y comenzado una pelea. Pero se contuvo. Perder los estribos no resolvería nada. Como discutir no funcionaba, Reto decidió seguir su ejemplo: buscar un aliado. Desvió la mirada hacia el Hokage, suplicando ayuda en silencio. Hashirama notó la mirada de desesperación del Kazekage y no pudo evitar estremecerse levemente. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken capítulo 55. La sala de reuniones del segundo piso bullía de actividad. Además de los 5 Kages, que conversaban alrededor de una mesa pentagonal, sus respectivos guardaespaldas vigilaban en cada esquina de la sala. Esta disposición era tanto una muestra de autoridad como de respeto hacia los Kages. Senju Momoka, actuando como asistente, asintió ante la sugerencia de Kakuzu. Momoka, tómate un descanso. Yo me encargaré de todo aquí, dijo Kakuzu, dando un paso adelante. Gracias, Kakuzu, respondió antes de retirarse. Ni lo menciones. Como ninja experimentado, los instintos de Kakuzu se activaron al observar la sala. Los guardaespaldas que acompañaban a los otros Kage eran individuos intrigantes. El guardia del Kazekage era un hombre calvo cuya brillante cabeza lucía un llamativo tatuaje de dragón, audaz y llamativo. Kakuzu elogió en silencio su individualidad. El guardaespaldas del Raikage era un hombre corpulento con el aspecto distintivo de alguien de Kumogakure. No había mucho más destacable en él, así que Kakuzu siguió adelante. El guardaespaldas del Mizukage era sorprendente. Un joven de piel pálida y cabello largo que irradiaba elegancia. Sus rasgos eran sorprendentemente atractivos, hasta el punto de que Kakuzu tuvo que admitir que su atractivo destacaba. Finalmente, el guardaespaldas del Tsuchikage despertó la curiosidad de Kakuzu. Este hombre, cubierto de vendas, se parecía a Mu, quien había sido llevado en camilla antes, pero era claramente una persona diferente. Cada guardaespaldas era único a su manera, pero esta no era la principal preocupación de Kakuzu. Su atención regresó a la mesa central, donde los 5 Kages estaban enfrascados en una discusión. Tal como todos habían escuchado antes, Senju Hashirama apenas había comenzado la reunión cuando hizo una profunda reverencia, y su frente se estrelló contra la mesa de madera con un estruendo atronador. Senju Tobirama se quedó helado de incredulidad. Este es nuestro territorio. ¿Por qué se inclina así? ¿No es humillante? Los otros 4 Kage quedaron atónitos por un momento, y luego se emocionaron. ¿Acaso Senju Hashirama mostraba sumisión? ¿Sería esta una oportunidad para obtener más concesiones o incluso más bestias con cola? Sin embargo, su euforía duró poco. Como líderes experimentados, no eran ingenuos. La fuerza del arco de Hashirama había provocado temblores similares a un terremoto. Si hubiera dirigido esa fuerza hacia ellos, sus columnas se habrían roto al instante. La única razón por la que la mesa permaneció intacta fue gracias a su construcción, cortesía del elemento madera. Al comprender esto, los otros Kage permanecieron vigilantes. Bajo la dirección de Tobirama, la reunión finalmente pasó a su tema principal. En vista de la diversidad de fuerzas entre nuestras naciones, comenzó Tobirama, proponemos una distribución equilibrada de las bestias con cola para mantener el equilibrio entre nosotros. Sin embargo, exigiremos una compensación a cada aldea por esta asignación. No estaba claro si Tobirama realmente creía en esta propuesta, pero sin duda estaba alineada con la visión de paz de Hashirama. Hashirama, radiante con su optimismo habitual, intervino. No hay necesidad de dinero. Estoy dispuesto a regalar las bestias con cola. Cállate. Rugió Tobirama, incapaz de contener su frustración. Ignorando la presencia del otro Kage, silenció a su hermano mayor con una mirada tan aguda que dejó a Hashirama sin palabras por un momento. Aunque la escena era cómica, ninguno de los demás Kage se atrevió a reír. Por ahora, sus mentes estaban ocupadas con la logística y las implicaciones de la distribución de las bestias con cola.
Mientras tanto, Kakuzu observaba en silencio desde la barrera, tomando nota de todo. Esta negociación era inherentemente desigual. El poder del dios Shinobi era un hecho indiscutible en el mundo ninja. Entonces, ¿qué infundió confianza al otro Kage para venir a Konoha a esta reunión? La respuesta fue sencilla: por el bien de sus pueblos. Sin importar la presión, debían conseguir el mejor trato posible. Si mostraban miedo o debilidad frente a sus subordinados, mancharían no solo su reputación, sino también el prestigio de sus aldeas. Kakuzu no pudo evitar reconocer su determinación. Estos Kage eran verdaderos maestros de las apariencias, excepto, por supuesto, Hashirama. Era bien sabido que Hashirama tenía poco interés en el título de Hokage. Siempre había deseado que Uchiha Madara asumiera el cargo. Sin embargo, tras una votación democrática, fue elegido a regañadientes por demanda popular. Para Hashirama, el puesto significaba poco comparado con su sueño de unidad. Auge. La cabeza de Hashirama golpeó la mesa nuevamente y otro pequeño terremoto recorrió la habitación. Hemos tenido nuestros conflictos, dijo con seriedad, pero nacieron de la necesidad, por el bien de nuestras familias y clanes. Incluso si llegamos a un acuerdo hoy, ¿quién sabe cuánto durará esta paz? Pero siempre he tenido un sueño, la esperanza de que algún día podamos trascender fronteras y unirnos como uno solo. Les imploro que den el primer paso hacia ese sueño. Su sinceridad, reforzada por sus acciones, conmovió a los demás Kage. Aunque aún albergaban dudas, dejaron de lado sus quejas por un momento. Los otros Kage parecían dispuestos a proceder como sugirió Hashirama: discutir la distribución de las bestias con cola y firmar un acuerdo de paz. Al comenzar las conversaciones, todos los Kage ajustaron sus posturas, adoptando una actitud más seria. Aunque el marco general ya estaba establecido, la negociación de los detalles inevitablemente dio lugar a desacuerdos y disputas. Fue el Tsuchikage, Ishikawa, quien primero armó revuelo. Inmediatamente dirigió sus críticas al Kazekage. No creo que el país del viento merezca una bestia con cola, declaró Ishikawa con aspereza. Su tierra no es más que un desierto interminable con escasos recursos. Las constantes tormentas de arena dejan a su gente sumida en la miseria. Si les concedieran una bestia con cola, sin duda la usarían para invadir otras naciones y apoderarse de tierras fértiles. Al escuchar esto, el Kazekage, Reto, explotó de ira. ¿Qué? ¿Estás diciendo que debería aceptar menos solo porque nací con mala suerte? Ridículo. Sin embargo, antes de que Reto pudiera terminar de expresar su frustración, otra voz se unió a la pelea, esta vez la del Raikage. Kazekage, intervino el Raikage con tono frío e inflexible. Este no es un mercado abierto en tu país, donde puedes hacer berrinches y sembrar el caos. El Tsuchikage tiene razón. Si quieres una bestia con cola, tienes que darnos una explicación razonable. En ese momento, Reto comprendió. El Raikage y el Tsuchikage claramente habían conspirado de antemano. Se habían aliado para atacarlo, atacando al unísono durante las negociaciones de hoy. Ante su ataque coordinado, Reto se quedó sin palabras. Después de todo, no estaban del todo equivocados. En la clasificación actual de las 5 grandes naciones, Konohagakure ocupaba sin duda la cima, con dominio tanto militar como político. Si bien la clasificación para el segundo puesto era debatible, no había duda sobre quién ocupaba el último lugar: Tsunagakure. No era algo personal, era simplemente la cruda realidad. El terreno de Tsunagakure, dominado por arena estéril, obligaba a la nación a depender de alimentos importados. Para colmo, el país del viento tenía poco que exportar. Muchos de sus habitantes aún padecían hambre, y económicamente, la aldea estaba rezagada incluso con respecto a algunas de las naciones más pequeñas. Acorralado por el Tsuchikage y el Raikage, Reto apretó los puños con fuerza, sus ojos inyectados en sangre ardían de furia. Si el escenario hubiera sido diferente, podría haber saltado y comenzado una pelea. Pero se contuvo. Perder los estribos no resolvería nada. Como discutir no funcionaba, Reto decidió seguir su ejemplo. Buscar un aliado. Desvió la mirada hacia el Hokage, suplicando ayuda en silencio. Hashirama notó la mirada de desesperación del Kazekage y no pudo evitar estremecerse levemente.